Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia, que tu mano ha sido a favor de cada uno de nosotros, que nos has cuidado, nos has protegido, mi Dios. Te rogamos también en esta noche, Señor, que tú seas con tus hijos, Señor, que están pasando necesidades, que tal vez están afrontando, mi Dios, inundaciones, Señor amado. Guarda y cuida a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, donde se encuentre, Señor, en las distintas zonas de nuestro país. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos, Señor, y vamos a tus plantas, Señor, creyendo y confesando que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú nos lavas y nos limpias de todo pecado y de toda maldad, mi Dios, y delante de ti, Señor, confesamos nuestras faltas, Señor, para estar en comunión contigo. En esta noche, Señor, queremos aprender de tu palabra, queremos la presencia de tu Santo Espíritu, mi Dios, necesitamos ese Santo Espíritu, Señor, morando en nosotros, para que nos ilumine, para que nos dé tu gracia, Señor, nos dé tu sabiduría de lo alto. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos y te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección, mis hermanos, está en Mateo, capítulo 14, 14 del 26 al 30. 14 del 26 al 30. Mateo 14, esa es la lección, Mateo 14 del 26 al 30. Mateo 14 del 26 al 30. Mis hermanos. Ya, mis hermanos. Mateo 14 del 26 al 30 y le daré lectura del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, mis hermanos, en nuestros corazones. Nos encontramos, ¿cierto?, en este capítulo 14, que tiene una característica bien especial que siempre es bueno recordar. Capítulo 14 es el capítulo en que Mateo exclusivamente nos cuenta milagros del Señor. Mateo, en la forma que él ordena el material del Evangelio, lo que él tiene, le da más énfasis a la enseñanza, le da más énfasis a la palabra del Señor más que a los milagros. ¿Ah? Entonces, pero aquí en el capítulo 14 encontramos milagros, ¿ah? Solamente cosas prodigiosas, solamente cosas milagrosas. Eh, algo que lo hace muy particular en el Evangelio de Mateo. Y el capítulo 14, por supuesto, está dominado por dos grandes milagros, el de la multiplicación del pan y los peces y por este milagro que el Señor anda sobre el mar. Y con lo particular que el milagro de la multiplicación del pan y los peces, como lo vimos en la escuela dominical pasada o antepasada, es un milagro que aparece en los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios le dedican parte de su material a este milagro tan maravilloso que es que el Señor multiplica el pan y los peces. Ahora, nos encontramos, y tal vez haciendo una comparación entre los milagros, ¿cierto? Entre estos dos milagros, que la multiplicación del pan y los peces y el andar sobre el mar, eh, yo creo que hay imágenes, ¿cierto? Hay historias de las que vivió nuestro Señor que son como muy llamativas, son como imágenes muy potentes, por decirlo así. ¿Ah?
muy imágenes para tener en cuenta, mis hermanos. Unas pueden ser un poco extravagantes, un poco extrañas, y otras pueden ser, mis hermanos, de, de una, de una belleza, de una profundidad tremenda, hermanos. Pueden ser de una manifestación del poder del Señor tremenda, hermanos. Y de esta figura yo siempre me acuerdo de esta, hermano, que de la extravagante, esa situación, esa orden que el Señor, o ese permiso, mejor dicho, que el Señor le da a los demonios para irse a los cerdos. No puede haber una imagen más extravagante y dantesca, hermano. Yo creo que uno se la podría esperar leerla en el Quijote de la Mancha, leer esa historia, hermano, viendo cómo los cerdos se lanzaban al mar, hermano. Una imagen muy extraña, extravagante, hermano, muy rara. Otra imagen, mis hermanos, no extravagante, sino que maravillosa, prodigiosa, es esta, la multiplicación del pan y los peces, mis hermanos. Y esta otra, que es que el Señor anda sobre el mar, ¿no? Son imágenes, son historias, hermanos, son relatos que sin duda marcaron a los discípulos. Y dentro de las diferencias de estas imágenes, ¿cierto? Tenemos, o de estos milagros, tenemos al Señor haciendo un milagro que, como lo comentábamos un poquito durante la semana, Pedro Donoso, un milagro que es difícil de retrucar. Hay muchas cosas que el Señor hizo y que el día de hoy muchos magos lo hacen. ¿Ah? Han podido volar, hay tantos trucos que los magos pueden hacer, hermano, y que a lo mejor no se hacen tanto estos trucos porque son caros de pagar. Todos esos trucos están patentados, ¿no? Todas esas cosas que pueden hacer los magos para engañar al ojo humano y hacer una apariencia, ¿cierto?, de algo que está sucediendo. Entonces, hemos visto magos volar, hemos visto magos escaparse de lugares imposibles, tantas cosas que hemos visto, pero nadie, ¿cierto?, puede retrucar este milagro del Señor de multiplicar el pan y los peces. Es algo que no... ah, y tal vez muchos escépticos o los mismos fariseos, ¿cierto? Y los incrédulos hasta el día de hoy pueden dudar de muchas cosas del Señor. Pueden dudar, mire, que el cojo no era cojo, o que el ciego no era ciego, o que a lo mejor el ciego estaba engañado, distintas cosas. Pero este milagro tan poderoso, tan portentoso de multiplicar el pan y los peces, hermano, y alimentar, ¿cierto? Entre 10.000, puede ser 10.000 personas o 12.000 personas, el número que en total, contando hombres, mujeres y niños, hermano, fue algo tremendo. Es algo que no puede, es una manifestación de poder tan grande, hermano, que no, que a lo mejor nosotros lo pasamos por alto, pero no, es una maravilla que lo que el Señor hace. Llega un milagro que tiene algo muy típico del Señor, que es un milagro que está en beneficio de las personas que están con Él. Es un milagro que trae tiene asociado esto, que produce, ¿cierto?, un efecto positivo, un efecto bueno, un efecto de satisfacer una necesidad, ¿cierto? Así como el Señor le dio la vista a los ciegos, porque los ciegos necesitaban ver, como le dio vista a los muertos, porque los muertos necesitaban vida. Aquí el Señor alimenta a los que tienen hambre y los alimenta de manera abundante, de tal manera que todos se saciaron, dice, que todos quedaron satisfechos. Pero este milagro, el de andar sobre el mar, es un milagro que tal vez uno, si lo piensa, cuesta encontrarle qué es lo que quería demostrar el Señor con esto. ¿Qué es lo que el Señor, cuál es el beneficio que el Señor quiere alcanzar o quiere demostrar para quienes lo necesitan? ¿Ah? Porque el Señor, hermanos, los discípulos estaban en el mar, ¿cierto? Y ya vamos a entrar en ese detalle, eh, tratando de remar contra el viento. El Señor pudo haber aparecido en la barca, hermano, fácilmente.
pero el Señor decide caminar sobre las aguas, que es una cosa milagrosa. ¿Mm? Entonces, este milagro de caminar sobre el mar tiene este aspecto particular, que en principio, para nosotros, si lo vemos así de manera simple, no tiene como un beneficio, ¿ah? O no produce un beneficio a nadie. ¿Ah? No es como que el Señor le haya dado la vista a un ciego, o que haya hecho andar un cojo, o que le haya dado movilidad a un hombre que tenía su mano paralizada. No, aquí no hay como un beneficio para alguien. ¿Mm? Entonces, esto es una cosa particular que tiene este milagro y que nos debe hacer meditar. Y eso es lo que de alguna manera vamos a tratar de descifrar en esta noche en el estudio bíblico. Dice el versículo 26, y entrando en materia, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. ¿Ah? Los discípulos están en el mar, en la cuarta vigilia de la noche, dice el versículo 25, que la cuarta vigilia, hermano, es como desde las 3 de la mañana hasta antes que amanezcan, hermano, es decir, como antes de las 6 o un poquito antes de las 6 o hasta las 6 de la mañana, están los discípulos luchando contra el viento que no los dejaba avanzar. Había una tormenta en el mar. Sabemos también que el Señor despachó a sus discípulos para que se fueran a la otra orilla, y el Señor se quedó solo orando. Y este despacho, ¿cierto? Que el Señor despida a sus discípulos y también despide a la multitud, eso tuvo que haber sido, hermano, un poquito antes de las 6, porque una de las cosas que, una, un- una de las cosas, hermano, que la gente antigua, de la antigüedad, de esta época, de la época que el Señor respetaba, era la noche. La noche era una cosa bien complicada para la gente antigua. Para nosotros tal vez no tanto, con todas las luces que hay, con todo el acceso a tener una linterna, o las calles están iluminadas, pero en la época del Señor la oscuridad era un tema, ¿no? No era algo fácil de resolver, no era algo, hermano, que se pudiera solucionar de manera fácil. Eh, de hecho, mi hermano, uno de los acuerdos, por decirlo así, que habían cuando habían guerras entre distintos ejércitos, uno de los acuerdos tácitos que tenían ellos era que no podían pelear de noche. Era algo totalmente, ¿cierto? Era algo totalmente antirreglamentario el pelear de noche. El hacer alguna incursión, alguna maniobra de noche, era tenido, mis hermanos, así como cuando los varones pelean, ¿cierto? Cuando hay boxeo y no se puede pegar bajo el cinturón, ¿ah? Y eso cuando se pega bajo el cinturón, ¿cierto? Es un golpe bajo. El hacer alguna incursión de noche era considerado un golpe bajo, hermano, porque la noche era realmente un impedimento. O sea, la luz que ellos tenían de esas lámparas de aceite o esas antorchas que podían hacer no iluminaban nada. Y nosotros, como la mayoría de acá somos santiaguinos, y cuando vamos al mar, una de las cosas que nos sorprende es cuando uno va al mar de noche y es una total oscuridad. Claro, la playa está iluminada, pero uno mira más hacia el fondo y no se ve absolutamente nada. Entonces, el hecho de que los discípulos estén a tan altas horas de la noche, de la madrugada, navegando en el mar, es porque el cálculo de ellos les salió malo. ¿Ah? Ellos pensaban, bueno, el Señor nos manda a la otra orilla, si salimos a esta hora alcanzamos a llegar. Además tenían la esperanza seguramente por el tiempo, mis hermanos, en que estaban, porque estaba cerca la Pascua. Ellos tenían, seguramente contaban con el dato, bueno, a lo mejor vamos a alcanzar un poco a estar en la noche, pero vamos a alcanzar a pasar por el tema de la luna. ¿Ah? Tal vez la luna podía iluminar algo, pero se encuentran con este problema, hermano, de que está en una tormenta, en un viento, la navegación se le ha alargado demasiado, ¿ya? Se calcula que ellos estaban efectivamente en el medio del mar, en el medio del lago, no,
o sea, si el barco se les daba vuelta, tenían muy pocas posibilidades de poder sobrevivir, porque una cosa es nadar, ¿cierto?, en una piscina, otra cosa es nadar en el mar, y otra cosa es nadar en el mar con tormenta, por hermano, ¿ah? Con el mar picado, es otra cosa muy, muy distinta. Entonces, era una situación bastante desesperante y agobiante, hermano, el estar remando contra el viento, azotándose, ¿cierto?, la barca por el mar picado, por esta marea compleja, y con este otro añadido, mis hermanos, que para la gente antigua, el andar de noche y estar de noche, hermano, es una cosa tremenda. ¿Ah? Y piensen, hermano, si los discípulos navegando en la noche y no ven nada. ¿Ah? Es no ver nada. Si ese es un dato, claro, nosotros a veces tenemos esas imágenes de las películas, ¿cierto? Que las películas, como tienen que mostrar algo, no pueden mostrar oscuridad, entonces tienen que colocarle un poquito de luz para que nosotros nos podamos imaginar lo que pasó. Pero yo quiero insistir en este hecho, hermano, de que están en la cuarta vigilia, o sea, en lo más profundo de la noche, en la hora más fregada, en la hora en que hay mucho cansancio, y que los discípulos llevan, ¿cuánto? 6, 7 horas remando, y realmente la situación es desesperante. Y en toda esta situación desesperante, aparece una persona caminando sobre el mar. Aparece un hombre, ¿ah? Ven una figura humana, y podríamos nosotros agregar este chilenismo, y perdóneme esta parte coloquial, ¿cierto? Este lenguaje coloquial. Aparece muy campante una persona caminando sobre el mar, ¿ah? Colocando, mis hermanos, su pie, ¿cierto? Como si anduviera por un camino, ¿ah? Y caminando sobre el mar. Entonces, en esta situación tan compleja, hermano, y yo pienso, aquí pueden, porque lo ven, ¿ah? Lo ven, ¿ah? Puede ser, puede ser que el Señor de alguna manera resplandecía, o puede ser, hermano, que en la soberanía de Dios, para que sus discípulos lo vieran, se hizo un pequeño claro de luna en el cielo y lo iluminó. Y el Señor aparece caminando, pero los discípulos interpretan que es un fantasma. ¿Ah? Dicen, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Ah? O sea, ellos no solamente dicen un fantasma, sino que además gritan. ¿Ah? ¿Ah? Le da miedo. ¿Ah? Y hay gritos. ¿Ah? ¿Usted ha gritado de miedo? ¿Ah? Cuando uno de repente está solo por ahí y se encuentra con alguien, o aparece alguien al lado suyo de manera inesperada. Esto, hermano, piense usted, estos hombres de mar, como decía nuestro pastor el día domingo, estos hombres de mar de repente, hermano, habrán pegado unos gritos. ¿Ah? Pero estos gritos, hermanos, son de gente totalmente desesperada, de gente asustada, de gente cansada, y de gente que sabe que les queda poco. O sea, de hecho, hermano, si lo más probable, hermano, es que ellos pensaron, aquí nos vamos a morir. Sí, o sea, si viene un fantasma, o sea, no es extraño que aparezca un fantasma, porque estamos a punto de entrar al mundo de los muertos. Y una de las causas por qué la gente antigua, de la época del Señor y de la antigüedad más antigua que esa, le tenían respeto a la noche, porque para ellos el mundo era el mundo de la noche. ¿Ah? El mundo de la noche era el mundo de los fantasmas, el mundo de los espíritus, de los demonios. Por eso la gente se encerraba en la noche, porque no podían vencer la oscuridad. Entonces, no era nada, por un lado, no era nada extraño que apareciera un fantasma. O sea, a ellos ya les quedaba poco, era como prácticamente que el fantasma, como que la muerte nos viene a buscar. Y dice que dieron voces de miedo. Y aquí, hermano, tenemos que meditar, ¿cierto? Y estos dos milagros, la de la multiplicación del pan y los peces, y de Señor anda sobre el mar, nos permiten usar este método de la alegoría, de poder alegorizar lo que sucede. Aquí nosotros vemos, en este caso, hermano, que nosotros como hijos de Dios pasamos por distintos problemas, pasamos por distintas situaciones complejas, problemas muchas veces
de salud, problemas familiares, problemas de distintas índoles, hermano, problemas económicos, y son como la tormenta de estos discípulos. ¿Y qué es lo que pensamos nosotros? ¡Ay, el diablo cochino! No, si este diablo cochino me quiere hacer caer, no, si esto es son asechanzas del diablo y cosas por el estilo. ¿No? Entonces, vemos situaciones complejas y nuestra primera interpretación es como la de los discípulos. Es un fantasma, es un espíritu, es algo malo. ¿Ah? Pero si somos hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que meditar y pensar como lo hizo el rey David, ¿cierto? Y que muchas veces nuestro obispo predicó esta parte, ¿no será que Dios lo envió? ¿Se acuerdan de esa parte del hombre que insultó al rey David, ¿cierto? Y uno de los escuderos del rey, uno de sus generales, le dijo, Señor, permíteme que le corte la vida a este hombre, este es un perro, y deja que le corte la vida, que lo mate, ¿cierto? Pero David, con un poco de madurez, ¿cierto? Y esa es la madurez que tenemos que tener nosotros. ¿No será que Dios lo envió a este? Y aquí también, hermanos, los discípulos interpretan que lo que ven es un fantasma, que es un espíritu que se los va a llevar, que viene la muerte sobre ellos. ¿Ah? Pero el que viene es el Señor. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Pasamos, repito nuevamente, distintas circunstancias, problemas, dificultades, enfermedades, y pensamos nosotros que el diablo tiene poder y autoridad sobre nosotros. No, hermanos. Si somos verdaderos hijos de Dios, si somos creyentes, no es así. ¿Ah? No es así. Entonces, las cosas, eh, el que está, el que está actuando en nuestra vida es el Señor. Entonces, pensamos nosotros, no, que este es el diablo, que aquí, que allá. No, no, hermano, es el Señor. El Señor es el que está con nosotros. Usted mira, pero ¿cómo el Señor me va a mandar una enfermedad? Bueno, lea la Biblia, hermano. Hay que leer la Biblia. ¿Cuántos de sus hijos, cierto? ¿Cuántos de sus siervos pasaron enfermedades? ¿Cuántos pasaron dificultades? ¿Cuántos vivieron persecución? ¿Cuántos de los siervos del Señor que están acá escritos, cierto? Que están registrados en la Biblia, pasaron tantas vicisitudes, tantas situaciones tan complejas. ¿Ah? Entonces, nosotros no estamos ajenos a eso. ¿No? Entonces, a veces le atribuimos un poder al diablo, un poder que no le corresponde, hermano. ¿Ah? Un poder que no le corresponde. Entonces, claro, el diablo puede actuar, pero cuando lo hace, está autorizado por el Señor. Él le da el margen de lo que puede y de lo que no puede hacer. Que Dios nos ayude entonces, hermano, a tener la capacidad de, en los problemas, en las dificultades, en las pruebas, en las cosas más terribles, hermano, entender que estamos, ¿cierto?, en las manos del Señor. Y lo que a veces nosotros entendemos que es un fantasma, que es un espíritu, no, hermano, tengamos en cuenta que el que está es el Señor con nosotros. Y de alguna manera extraña, de alguna manera rara, y también podemos decir aquí de una manera extravagante, el Señor nos puede ayudar. Porque el Señor, hermano, apareció de esta manera. Bueno, ya vamos a contar por qué apareció de esta manera, o vamos a tratar de interpretar por qué el Señor apareció de esta manera. Y sobre este punto, hermano, pudiéramos dar un listado de los siervos del Señor que pasaron tantas cosas, pero detengámonos un poquito aquí en Hebreos 11. Hebreos 11, ¿cierto? Usted conoce Hebreos 11, famoso Hebreos 11. Leamos ahí versículo 32. Entonces, la vida cristiana es compleja, hermano. A veces la interpretamos como algo dulce, por un lado, y lo amargo como que no nos corresponde, pero no es así, pues, hermano. A los niños les gustan las cosas dulces. De hecho, la leche materna tiene un gusto dulce.
pero a medida que uno va creciendo, uno va experimentando otros sabores. Y la vida cristiana también es así. Aquí en Hebreo 11, veamos las dos caras de la moneda, por decirlo así, a pesar de que es la misma moneda, ¿ah? Y es la misma cara. 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, al fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Mm? Entonces aquí nosotros nos encontramos en la parte final del famoso capítulo de Hebreos 11, ¿ah? En un resumen genial que hace el apóstol, ¿cierto? Nos encontramos con las cosas dulces y las cosas amargas que pasan los siervos y los hijos de Dios. ¿Ah? Y esa situación, ¿cierto? Nosotros no la podemos desconocer, no la podemos negar, hermano, y no podemos en este punto, hermano, blasfemar contra el Señor, diciendo esto que me está pasando es por culpa del diablo. No, hermano. No caigamos en ese error, porque si hemos creído en el Señor, estamos, ¿cierto?, bajo su cobertura, bajo su voluntad. Y para este punto, hermano, para este punto, veamos Romanos 8. También Romanos 8, otro capítulo famoso. Yo siempre les invito a todos los hermanos que lean este capítulo y cuando usted lo termine de leer se dan cuenta que se sabe varios versículos de este capítulo. Veamos el famoso Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ah? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ah? O le ayudan a lo mejor, inclusive podríamos decir. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta esto, hermano. Hay problemas, hay dificultades, hay pruebas, ¿cierto? Hay cosas difíciles de entender, hay cosas realmente difíciles de entender, hermano, cosas que pasan que uno no entiende por qué esto pasó. Pero si estamos en el Señor, tengamos la fe, la certeza, la confianza de que el Señor es el que está presente. A pesar de que nuestra primera interpretación de lo que estamos viendo es un fantasma, es un espíritu, es una aparición. ¿No? La palabra fantasma que aparece ahí tiene este significado, es una aparición, algo que brilla en la oscuridad, pero que aparece, ¿ya? Entonces, nuestra interpretación puede ser, esto es algo, eh, 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 es algo, porque el contexto para los judíos, ¿cierto? Esta palabra fantasma era algo malo. Entonces nosotros podemos pensar, esto es algo malo, pero que seamos capaces, hermano, de, en cualquier circunstancia, en la bendición o en la prueba, hermano, ¿ah? ¿Cierto? En la vida o en la muerte, ¿ah? En la salud o en la enfermedad, ver que el que está ahí es el Señor, ¿ya? Y no deja de ser, hermano, llamativo esta palabra, un fantasma, porque el fantasma es una aparición. ¿Ah? Lucas nos dice que los discípulos dicen es un espíritu, o sea, algo que no tiene corporalidad, porque efectivamente, hermano, en nuestra mente es imposible que un ser humano, que un hombre, camine sobre las aguas.
Pero aquí nosotros nos encontramos con que el verdadero hombre, el hombre restaurado, ¿ah? Como dice el apóstol Pablo, el postrer Adán, ¿ah? El último Adán, mis hermanos, ¿no? El Adán que viene a arreglar, ¿cierto? Los problemas que causó el primer Adán, este Adán es el que está, el verdadero hombre, hermanos. No ha habido un hombre más verdadero y más real que este que anduvo sobre las aguas. Este verdadero hombre, mis hermanos, es el que está caminando. O sea, los discípulos interpretan, es una aparición, pero es como que la interpretación que ellos eligieron fue la totalmente contraria. ¿Ah? Esto es algo, es una aparición, es lo que aparece, que desaparece, que no tiene cuerpo, ¿ah? Pero es un cuerpo físico, restaurado, usando una palabra del día de hoy, un cuerpo empoderado, hermano, que está caminando sobre las aguas. ¿Ah? No ha habido un hombre más real, mis hermanos, como aquel que multiplicó el pan y los peces. No ha habido un hombre más real, mis hermanos, como aquel que conversó con ese hombre paralítico en el, ¿cierto? En el estanque. No ha habido un hombre más real, mis hermanos, como el que miró a Juan y le dijo, Juan, he ahí tu madre, ¿cierto? Y a María le dijo, he ahí tu hijo. No ha habido un hombre más real, mis hermanos, como aquel que dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Ese hombre, el hombre más real, más verdadero, de los cuales, hermanos, usted y yo somos como pequeñas caricaturas, hermanos, con respecto a él, este es el que anda sobre las aguas. Entonces, la interpretación que hacen los discípulos es algo pasajero, no, es algo, es el eterno que va caminando sobre las aguas. Bueno, por eso la interpretación de los discípulos y también muchas veces la nuestra, hermano, puede ser muy errada. Pero también debo decir esto, hermano, el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ahora, este hecho, hermano, el Señor camina sobre el mar. El Señor camina sobre el mar. ¿Por qué camina sobre el mar? ¿Por qué el Señor pudo haber aparecido en la barca? El Señor les pudo haber hablado, ¿cierto? Haber escuchado. Tantas formas, hermano. Pero el Señor, este milagro, mis hermanos, y esta es una reflexión mía. Este milagro es de alguna manera como una especie de transfiguración. Así como el Señor en el monte de la transfiguración, ¿cierto? Su cuerpo fue transformado o de alguna manera el velo de su cuerpo, ¿cierto? Se corrió y la gloria del Señor empezó a salir y a emanar de su cuerpo luz. ¿Ah? De una manera que los discípulos dicen que nunca habían visto tal blancura. Esta situación, ¿cierto? De alguna manera, el Señor, el caminar sobre el mar, también es una manifestación de su gloria. Es una manifestación de decir, yo soy el que soy. ¿Ah? De alguna manera, no solamente las palabras del Señor cuando dice, no teman, yo soy, sino que también su andar en el mar es una forma de decir, oye, yo soy. Si nosotros nos vamos, ¿cierto? Y acuérdense ustedes de estas citas que les voy a dar. Cuando el Señor está en el mar, el Señor siempre aprovecha la ocasión para decir, las escrituras del Antiguo Testamento hablan sobre mí. ¿Ah? Veamos ahí, mis hermanos, en Job 9:6, y esta cita que vamos a leer, mis hermanos, es una cita, son palabras de Job. ¿Ah? Dice, Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Y esta es la cita, perdón, que corresponde al 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Ah? Esta referencia que hace Job, los hermanos, se la está hablando con respecto a Dios. Él anda sobre el mar. Y dice, anda sobre las olas del mar. ¿Ya? Anda sobre las olas del mar. ¿Ya? Porque una cosa es la cosa que hacen los magos el día de hoy, que andan sobre el mar. Sí, pero andan no sobre el mar, andan sobre una piscina. ¿Mm? Pero andan sobre el mar. Esa es una cosa.
pero ahora anden sobre un mar tumultuoso, un mar tormentoso. ¿Ya? Eso es otra cosa. Entonces el Señor aquí, la cita de Job 9:8, el Señor anda sobre las olas del mar. Veamos también aquí en Salmo 77:19. También aquí el salmista repite este punto, hermano. Nuevamente, aquí también el salmista se está refiriendo a Dios. 79:19, 77:19. En el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. ¿Ya? Entonces, aquí cuando el Señor anda sobre las aguas, no es, mis hermanos, un milagro sin un motivo, sin una razón, no es un milagro eh, por mera coincidencia. No, el Señor, nuevamente, así como en la transfiguración, el Señor de manera deliberada se está identificando con Dios, se está identificando, ¿cierto? Con aquel creador, se está identificando, y está manifestando que Él es, de aquel que habla Job, que Él es el que está hablando aquí en el libro de los Salmos. Y por último, sobre este punto, veamos ahí en Isaías, creo que Isaías 44, 43, 43, 16. En Isaías 43, 16. Nuevamente, mis hermanos, 43, 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Ah? Entonces, lo que está diciendo el Señor acá, lo que está haciendo el Señor, está citando en los hechos la escritura, que como él mismo dice, la escritura habla de mí. ¿Ah? Entonces, el Señor decide de manera deliberada, voluntaria, mis hermanos, y bastante evidente, caminar por el mar para mostrar su poder, para mostrar quién es Él, ¿cierto? Y para, hermano, para poder salvar a sus discípulos. ¿Ah? Los pobres discípulos han estado bogando contra el mar, remando contra el viento. ¿Mm? El Señor ha estado intercediendo. Hola, Alan. El Señor ha estado intercediendo por ellos, orando en el monte, mis hermanos, de manera solitaria. ¿Cómo está, hermano Alan? Regotonando con la mamá. ¿Ah? El Señor ha estado orando por sus discípulos, intercediendo por ellos en el monte, mis hermanos, solo, pero ahora el Señor va a su encuentro, caminando por el mar, manifestando su poder. Y estos son, y es por eso que esta es como una especie, hermano, por decirlo así, de una pequeña transfiguración, porque el Señor aquí no se esconde. Aquí el Señor no se revela a sus discípulos, hermanos, de una manera maravillosa. El Señor no, nuevamente como que corre el velo, hermanos, para que sus discípulos vean quién es Él. ¿Ah? Y cita las Escrituras, las, y pueden, seguramente tienen que haber más, pero cita las Escrituras haciendo lo que las Escrituras dicen que Él hace, que Él anda sobre el mar. Y lo hace, ¿cierto?, para salvar a sus discípulos. Entonces dice que tuvieron miedo, el versículo 26, y dieron voces de miedo, hermano. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí también tenemos esta otra manifestación del Señor, esta misericordia del Señor de a pesar, hermano, de toda su gloria, de todo su poder, de toda su, hermano, de toda esa magnificencia, hermano, de todo ese esplendor. ¿Ah? El Señor se acerca a sus discípulos y les dice, y les habla a sus discípulos, hermano. Es una cosa que no podemos pasar por esto. Les habla, les dice. O sea, como que
su gloria, su poder, su identidad de Dios, su divinidad, su andar divino, ¿ah? No le impide acercarse y ayudar a sus discípulos, ¿ah? Sino que el Señor efectivamente es para esto he venido, ¿ah? Para esto he venido, para salvarlos, para ayudarlos a ustedes, así que tengan ánimo, ¿ah? Y el Señor ni siquiera dice esto que acabo de decir el Señor no dice yo vengo a ayudarlo, el Señor le dice el ánimo es este, esta es la palabra de ánimo, yo soy. ¿Ah? Y nosotros sabemos que estas también son palabras, no son palabras por si acaso, no son palabras por casualidad, nuevamente son palabras deliberadas, ¿cierto? Son palabras con la siguiente intención, y podemos usar esta palabra, son palabras de adrede, ¿ah? Para decir, esta es la palabra que nos da valor, la palabra de Jesús, la palabra que dice, yo soy, ¿ah? La palabra con la cual Dios se identifica en el Antiguo Testamento usando el nombre de Dios, es porque Jesús también es Dios. Entonces, vemos en estas palabras del Señor, vemos en estas palabras del Señor, que son las palabras donde nosotros tenemos que tener ánimo, hermano, ¿no? Son palabras, pero son palabras que vienen de Dios, ¿no? Y por tanto, hermano, son palabras poderosas, y en el creyente, en el Hijo de Dios, estas palabras tienen que tener este efecto de darnos ánimo, de darnos valentía, de tener coraje, hermano. Hay cosas difíciles, hermano, hay cosas complejas. Yo esta semana pude hablar con el hermano Sergio Guerrero, hermano, él está pasando un periodo de un tratamiento de quimioterapia. Él manda muchos saludos a la iglesia, hermano, manda muchos cariños, agradece las oraciones de la iglesia, hermano Sergio Guerrero. Y yo le digo, pero ¿y cómo va con las quimio? Y me dice, no, hermano, sabe que no salgo muy bien. No salgo con náusea, no salgo mareado, no salgo adolorido. ¿Ah? Pero ese es el testimonio del hermano. Y ese va a ser su testimonio, hermano, y que ojalá que así sea, hermano, y que el Señor lo acompañe, porque son como 16 quimioterapias que se tienen que hacer. Pero yo también he escuchado hermanos que salen totalmente, hermanos, molidos, totalmente adoloridos de las quimioterapias. Entonces, son distintas situaciones, son difíciles, son complejas, pero, hermano amado, es la palabra de Jesús la que nos tiene que dar ánimo. Es su palabra. Y no es solamente su palabra, es que el Señor se aparece en el medio de la tormenta. El Señor está con ellos. El Señor está ahí. Entonces, hay dolores, hay cosas que nos dan miedo, hay cosas difíciles y hay cosas, hermanos, que no se pueden muchas veces entender. Pero el Señor nos da muchas explicaciones en esto. Tengan ánimo. Es como también dijera, tengan coraje, tengan valentía. Yo soy. Y que esa palabra del Señor, ese yo soy del Señor, no es una palabra vacía, hermano. Ese yo soy es algo presente. ¿Ah? Porque ese yo soy, hermano, es una palabra que sirve para dar cuenta de la presencia. ¿Ah? Es como que el Señor dijera yo soy, ¿cierto? Nosotros en el castellano no tenemos esta palabra significa lo mismo, el ser o estar. ¿Ah? ¿Usted se acuerda de las clases de inglés? El famoso verbo to be. Ya, pues los gringos usan el to be para el ser o el estar. Nosotros tenemos esta diferencia. Entonces, cuando se dice yo soy, es que también el Señor te dice en esta noche, yo estoy ahí. ¿Ah? Hay dificultad, hay prueba, hay dolor, hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que yo no entiendo, pero tomemos confianza, tengamos coraje, porque Él está aquí, Él está ahí. Entonces, ese yo soy, hermano, también juega, por decirlo así, juega de esta manera. Este yo soy también juega así. Yo estoy presente, yo estoy ahí. En la dificultad, en la oscuridad de la noche, en la oscuridad del dolor, yo estoy ahí. Que el Señor nos ayude, hermano, en esta noche. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven.
y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ah? Aquí, mis hermanos, nos encontramos con este genial apóstol, mis hermanos, y discípulo del Señor llamado Pedro. ¿Ah? Pedro tenía esto, que él era impetuoso, hermano, pero era valiente. Él siempre era el que hablaba primero, él siempre era el que tomaba la iniciativa, y aquí lo vuelvo a demostrar, él toma la iniciativa, y lo que tiene Pedro es que Pedro, ¿cierto? Como dicen los comentaristas, no es un hombre a medias tintas, o es todo fe, ¿ah? O es todo duda. ¿Ah? Es todo coraje, Señor, si esto te dejan, si estos te van a traicionar, yo no, Señor. ¿Ah? Es todo coraje, ya a la vuelta de la página, ¿cierto? No, yo no lo conozco. Cállate, mujer, le dijo, ¿cierto? Ah, y empezó Pedro a maldecir, cállate, mujer, si yo no soy Galileo. Oye, pero si tú hablas, yo te he visto con él. ¿Ah? Entonces Pedro pasa de un extremo a otro, hermano. ¿Ah? Pero o sea, tal vez puede ser algo negativo, pero lo bueno que Pedro es así, pues, hermano. O sea, uno tiene claro dónde va Pedro. ¿Ya? Él es claro, o sea, puedo ser blanco, puedo ser negro. ¿Ah? Y obviamente lo que el Señor va a ir haciendo en la vida de Pedro, hermano, y que después lo vemos retratado ahí en sus cartas, ¿ah? Va a estar hermano, esa madurez. ¿Ah? No va a pasar del blanco y al negro tan rápido. ¿Ah? Hay una transición, ¿cierto?, entre las distintas cosas. ¿Ah? Pero esa decisión de Pedro, hermano, es lo que tenemos que destacar. Y estas palabras de Pedro, ¿cierto?, de que le pide al Señor andar sobre las aguas, es que es una manifestación de que Pedro, hermano, le creyó al Señor. El Señor dijo, no tengan miedo, soy yo. Entonces el Señor, Pedro creyó y Pedro cobró ánimo, hermano. ¿Ah? Pedro, o sea, la palabra del Señor es eficaz, porque en este corazón creyente, hermano, a veces podemos usar ¿cómo es esta palabra que usan? ¿Cierto? Tan bipolar, como dicen ahora, que no sé si aplicarlo a Pedro, pero en esta conducta que Pedro de repente está muy arriba o muy abajo, Pedro decide ir al Señor y en este corazón la palabra del Señor tiene efecto y él decide ir a Cristo. ¿Ah? Y lo que hace Pedro, hermano, es algo muy, muy importante. Porque primero Pedro le pide permiso al Señor. Pedro es impetuoso, es osado, pero no es tonto ni respetuoso. No es tonto y no es irrespetuoso. ¿Ah? Tal vez si Pedro hubiera sido estos predicadores que salen por la tele, hermano, estos gringos medio locos que hay, ¿cierto? O estos centroamericanos que hay también, que son bastante locos, a lo mejor se tiran a caminar solo sobre las aguas. ¿Ah? Y se ponen a hablarle al mar, no, yo soy hijo de Dios, yo puedo andar sobre las aguas y voy a ir a ti, Señor. No, lo que hace Pedro, ¿ah? Le pide permiso al Señor, le pide permiso al Señor para ir sobre las aguas. También, mis hermanos, lo que hace Pedro, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, ese si eres tú, hermano, ese si eres tú, no es un sí, eres tú de duda, ¿ya? Tal vez aquí nuestra versión Reina Valera no tenga la mejor traducción, pero lo que nos quiere decir en el texto griego es lo siguiente, ya que tú eres, ¿ah? Ya que tú eres el Señor, entonces ordena, manda que yo vaya a ti. ¿Ah? Es decir, ese si eres tú, no es un si eres tú de duda, sino que es la conclusión, es 2 más 2, tú eres el Señor, tú tienes poder, entonces manda. ¿Ah? Ese si eres tú es un entonces. ¿Ah? Ya que tú eres el Señor, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Ah? Entonces, y ahí tenemos el otro punto que tiene que hacer Pedro, que es en la petición de Pedro está que el Señor mande. ¿Ah? Está lo que está haciendo Pedro, hermano, está en las manos del Señor. Él está colocando su andar sobre las aguas, el ir hacia Cristo, ¿cierto? Pero en el poder y en la voluntad del Señor.
Porque si el Señor dice, no, Pedro, no es necesario, Pedro no camina sobre las aguas. ¿Ah? Y si el Señor dice, claro, ven, Pedro va a caminar sobre las aguas. Y esto nos habla también, hermano amado, con respecto eh, a las cosas espirituales. Las cosas espirituales, hermano, se tienen que tomar porque el Señor manda. Hay muchas personas muy osadas, muy valientes, hermano, que se pueden hacer cosas en la iglesia y a servir al Señor, pero no los mandó nadie. ¿Ah? ¿Usted se acuerda de ese programa de Don Francisco cuando iba la gente que se parecía a el doble A, el que se parece a Julio Iglesias, el que se parece a Jaime Fillol? Y algunas personas que ni se parecían, por más. ¿Ah? ¿Y qué decía Don Francisco? Ya usted que lo mandó. ¿Ah? ¿A usted que lo mandó? No, mi suegra le mandó. Sí, claro, la suegra lo tiró a partir. Decía. ¿Ah? ¿A usted que lo mandó? Y en las cosas espirituales, hermano, también es lo mismo. ¿Y a usted quién lo mandó? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros para que también busquemos la causa de las cosas que nosotros hacemos, el motivo de las cosas que nosotros hacemos para servir a Dios, es que Dios efectivamente nos haya llamado y nos haya ordenado, ¿cierto? Y nos haya establecido, hermano. Y esto es un testimonio que está en el corazón del creyente, pero también déjeme decirle que es un testimonio que está en la iglesia. ¿Ah? Es un testimonio que está en la iglesia, hermano. ¿Ah? Entonces, eh, y esto puede ser de muchas cosas. Ah, usted está diciendo, sí, para ser pastor, puede ser, hermano, pero también para tantas cosas, hermano. Para tantas cosas, hermano, si el Señor va revelando en distintos hermanos, en distintos sueños, ¿cierto? Yo siempre me acuerdo de esa historia del pastor Molina de Iquique, hermano, que el pastor Molina se casó con la hermana María. No me acuerdo el apellido de la hermana María. Y la hermana María no quería al pastor Molina. Cuando eran jóvenes, el pastor Molina era un hermano que era un hombre, no era, era un hombre que tenía bastante entrada económica porque tenía camiones. Él tenía altos camiones y pasaba arena y ripio. Entonces, a veces las personas que pasan arena y ripio no se ven muy, muy limpios, pues, hermano, por su trabajo, ¿cierto? Pero el hombre tenía buena billetera, el hombre. Y la hermana empieza a soñar con el hermano Molina, con el hermano René, que se va a casar. Y ella no quería casarse con el Molina, po. ¿Cómo voy a casar con el Molina? Se anda todo sucio, toda la cuestión. Y la hermana soñaba constantemente, ¿no? Y después otra hermana, y otras doctas de por aquí, y de repente venían visitas de otra iglesia y le decían, hermana, ¿sabe que yo tuve un sueño que usted se casaba con el hermano René? Y la hermana oraba, oraba para no casarse con René Molina, hermano. Hasta que se casó, pues, hermano, porque ya era tanta la evidencia y el testimonio que tenía por tantos lados, ¿ah? Era como que el Señor la mandó, ¿ah? A casarse con René Molina. Y este pastor que yo cuento la historia, hermano, que usted me ha escuchado, este es el pastor que yo cuento la historia, y cuando se casó un día sábado y el día domingo se fueron al punto de predicación. ¿Ah? Estaban los dos recién casados, hermano, porque en esa época, como contaba el pastor, en esa época eso de la luna de miel no existía. No. Eso de la luna de miel era algo que uno veía por las películas, pero algo que no correspondía a nuestra realidad. Así que yo me casé con la María el día sábado y el día domingo que dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vámonos para la iglesia, po. Y fueron al punto de predicación a las 8 de la mañana. Vuelvo a este punto, hermano. Vuelvo a este punto para que no se quede con la historia de la predicación y de la luna de miel. Vuelvo a este punto. Que la hermana se casó con el pastor Molina, porque ella decía, porque el Señor le mandó, po. Ah, y después decía, bueno, a la larga igual aprendí a querer a este viejo, ¿cierto? Lo aprendí a querer llamar. A tal punto, hermano, que ellos fueron pastores y levantaron una obra tremenda en Copiapó y en Iquique, hermano. Y en La Calera también. Entonces, así también hay las cosas de Dios, pues, hermano. A veces nos metemos las patas, a veces cometemos errores, porque nos metemos donde Dios no nos ha llamado, donde Dios no nos ha mandado. ¿Ya? Que Dios nos ayude, tenga misericordia de nosotros, hermano. Entonces, que pidamos siempre la confirmación del Señor en oración, en consejo, ¿ah? Que no, hermano, que las cosas no se hacen como las hace el mundo, hermano. Las cosas tienen que ser dirigidas por el Espíritu de Dios y nosotros creemos que el Espíritu de Dios nos habla, que tiene instrumentos en su iglesia que nos pueden ayudar, que nos pueden aconsejar, ¿ah?
Hay muchas cosas, hermanos, muchas herramientas que el Señor nos da. Por tanto, lo que hace Pedro es digno de destacar. Él tiene fe y tiene confianza que si su maestro le dice ven y camina sobre las aguas, él lo va a poder hacer. Y esa también tiene que ser nuestra confianza, hermano. Es decir, aquí la fe de Pedro es muy semejante a la fe del centurión. Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa. Di la palabra y mi mozo sanará. Aquí Pedro piensa de alguna manera, la ecuación de la fe de Pedro es muy parecida a la que tiene este varón. Entonces él dice, si tú puedes andar, tú también tienes poder para que yo pueda andar como tú. Si tú eres mi maestro, yo soy tu discípulo, ¿ah? Tú también puedes hacer que yo ande sobre el mar. Y eso es lo que hace Pedro, y Pedro anda sobre el mar, hermano. Pedro anda sobre el mar. Es maravilloso, hermano, es algo tremendo. ¿Ah? Ahora, aquí también, otro detalle importante es lo de Pedro, hermano. Pedro, en sus cartas, si usted lee primera de Pedro y segunda de Pedro, a ver, hermano, aquí entre nosotros, si usted hubiera andado sobre el mar, ¿cuántas veces usted contaría esa historia? Harta, la hermana Sara me decía, hartas veces, ¿cierto? O a lo mejor usted, o a lo mejor la hermana Sara ya va con las dos, con alguna conferencia, y ya andaría contando la historia que caminó sobre el mar. La invitamos para Pedro Alonso, allá también cantaría la historia que ya anduvo sobre el mar. Y a lo mejor después nosotros mismos diríamos, ya, de nuevo hasta la hermana Sara contando la historia de que anduvo sobre el mar, ¿cierto? Porque somos así, pues, hermano, ¿o no? Pero si usted lee primera y segunda de Pedro, Pedro no hace ni una referencia a este hecho. Y del único hecho, mis hermanos, que hacen referencia a Pedro, ¿ah? Es que el Señor, a la transfiguración del Señor, que ellos vieron la gloria del Padre, ¿cierto?, en Jesucristo, y vieron cómo el Señor se transfiguró. ¿Ah? Es decir, hermano, que a veces a nosotros los milagros que nos suceden como que nos nublan la vista, y como que hasta ahí llegamos. Pero ahí nosotros notamos en primero y segundo de Pedro la madurez de Pedro. No se quedó, hermano, con este hecho. Y, hermano, ¿cuánta gente ha caminado sobre el mar? El Señor y Pedro, y no hay más. Hágase eso, hermano. Y nuevamente, no sobre un mar tranquilo, sino sobre un mar tumultuoso, con viento. ¿Ah? Entonces, allí nosotros, en primera y en segunda de Pedro, notamos esta madurez, este cambio de Pedro, hermano, que de ser Simón, ¿ah?, efectivamente pasó a llamarse Pedro. ¿Ah? Un hombre, mis hermanos, bien establecido, bien firme, bien seguro. Entonces Pedro anduvo, mis hermanos, anduvo sobre las aguas. Y nuevamente reiteramos este punto. Para hacer cosas espirituales, el Señor es el que nos tiene que mandar. Y el Señor va a dar testimonio de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ah? Entonces a veces tenemos que evitar eso, hermano amado, de, de la iniciativa, pensando, ¿no?, es que Dios me lo mostró, Dios me lo reveló. Pero, ¿ah?, veamos, por hermano, hasta dónde, ¿cierto? Como esa vieja historia, ¿cierto?, del obispo Maña, que siendo joven, el obispo Maña siendo joven, ¿cierto?, él tuvo el sentir de que tenía que subirse arriba de un burro. ¿Y qué es lo que hizo el obispo Maña? Él tuvo este sentir, tengo que subirme arriba de un burro y predicarle el evangelio. ¿Y qué es lo que hizo el obispo Maña? Lo que a lo mejor nadie de nosotros haría el día de hoy. Fue a preguntarle al jefe de punto, mi hermano sabe que tengo este sentir del Señor, y el jefe de punto lo autorizó. ¿Ah? Entonces, y cuando el pastor, ¿cierto?, en esa época, hermano, se sube arriba del burro, se pone a predicar el evangelio, hermano, fue tanta la conmoción, porque nunca habían visto algo así. Mire, mire, el Canuto está arriba de un burro predicando el evangelio. Se juntó tanta gente, hermano, que mucha gente se convirtió en esa predicación. ¿Ah? Pero el hermano, Manuel Umaña, le preguntó al jefe de punto. A lo mejor el día de hoy nosotros, oye, si Dios me lo reveló, así que no, démosle nomás. ¿Ah? Si el Señor coloca autoridad en esta tierra, presidentes, ministros y gobernadores y jueces, ¿no también hay autoridades dentro de la iglesia? Si en este mundo hay autoridades puestas por el Señor, ¿no hay también ministros dentro de la iglesia? Que Dios nos ayude, hermano, a tener más madurez espiritual. Pero al ver el fuerte viento,
tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermano, allí Pedro, ¿cierto? Comienza no a ver al Señor, sino que dice que comienza a ver el fuerte viento, comienza a ver los efectos del viento, cómo las olas se levantan, cómo el mar está embravecido, y lo que hace Pedro, mis hermanos, es quitar la vista, ¿cierto?, del Señor y fijarse en las circunstancias. Y eso a nosotros también nos sirve de lección y esta es la alegoría, hermano, que cuando nosotros quitamos la vista del Señor, nos empezamos a hundir. Cuando empezamos a colocar la vista en las circunstancias y en las cosas que nos rodean, y empieza en nosotros a apagarse, hermano, el sonido de estas palabras, yo estoy, yo soy, esas palabras, mis hermanos, empiezan a apagarse en nosotros, nos empezamos a hundir. Pero, hermano, si somos creyentes, mire, la persona que es profesante de la boca para afuera, ese se va a hundir. Pero el creyente, hermano, se va a hundir, pero el Señor lo va a levantar. El Hijo de Dios, mis hermanos, se va a caer, pero el Señor lo va a restaurar. ¿Ya? Como decíamos tiempo atrás en una predicación, como aquellos varones que iban camino a Emaús, el Señor, estos iban tristes, desconsolados, camino a Emaús, el Señor los fue a buscar. Entonces, así también, hermano, para el verdadero creyente, para el verdadero Hijo de Dios, nos vamos a empezar, va a entrar la duda, pero esa duda que entra en el creyente, hermano, no es 100% incredulidad, sino que esa duda es cuando empezamos a mirar las circunstancias. No es que el creyente se transforme en un incrédulo, no es que pierda la fe. La fe comienza a adelgazarse y comienza a disminuir y empezamos a mirar las circunstancias y nos empezamos a hundir. Entonces, hermano, ¿se está hundiendo usted? Miremos al Señor. Se entiende que el agua no está, mis hermanos, que nos estamos mojando y que el agua no está llegando hasta el cuello. Miremos al Señor, mis hermanos, y clamemos. Clamemos como lo hizo Pedro. Y, Señor, esta es una de las oraciones más cortas y más eficaces de la Biblia, hermano. Señor, sálvame. No es una oración ritualística, no es una oración leída, no es una oración preparada, pero es la oración más oportuna y más necesaria para la circunstancia que estaba viviendo Pedro. Se estaba ahogando y le dice, Señor, sálvame. Le pide, le ruega al Señor que lo salve, mis hermanos. Y lo que vamos a ver más adelante, por supuesto, es que el Señor lo va a salvar. Que esta noche, hermano amado, el Señor nos ayude, el Señor nos guarde, que podamos repasar, hermano, este milagro del Señor, este poder del Señor y la misericordia grande que tuvo con sus discípulos y con Pedro, mis hermanos, al salvarlo de las aguas. Y recordar que el Señor está con sus hijos, estamos bajo el cuidado del Señor y que las circunstancias de esta tierra, de este mundo, mis hermanos, no son casualidad y no son advenedizas, por decirlo así, sino que son cosas que están en la mano del Señor. Que en esta noche, mi hermano amado, el Señor nos bendiga a todos. Hasta aquí la enseñanza de su palabra. Vamos a dejar a nuestro pastor que se encuentra con nosotros para que él siga con el servicio. Todavía está muteado. No se escucha, mi pastor. No se escucha. Está con el micrófono cerrado. Aquí en mi casa, mientras tanto, sigue lloviendo. No sé si es la suya, pero aquí todavía, aquí todavía sigue lloviendo. La varada todo el día. Bueno, lo aviso. Mi hermana Sara, no sé a quién le toca el aseo, pero los hermanos que le va a tocar el aseo les va a tocar secar un poquito. Ahí sí, otro pastor. Ay, no. Ay, bueno, es que de repente aparecen otras propagandas en la pantalla del televisor. Bueno, aprovecho de saludar a mi hermano Alejandro Castillo, que está presente en los timbales, nuestra hermana Soledad León, espero que esté mejor. A mi hermano Humberto Miranda, me alegro de verlo, lo estuve llamando por teléfono, pero no me pude comunicar.
Mi hermano Farías también, ahí veo a mi hermana, bueno, lo saludamos ya con la hermana Marisol porque fuimos los primeros a estar en pantalla. Y también está aquí, vamos a ver, tengo aquí nuestra hermana, bueno, mi hermana Sara Pacheco, la hermana Cara Ortello, el hermano Farías, el hermano Marisol, el hermano Odice también que está presente, y mi hermano José Germán que también está por ahí. Bueno, que Dios les ayude, hermano. El Señor los bendiga. Damos gracias a Dios. Bueno, hoy día estuve conversando. Voy a entregar saludos de varias personas que, pastores, bueno, nuestro obispo, estuvimos conversando con él, viendo los asuntos del temporal que nos afecta. También saludos desde Punta Arenas, nuestra hermana Claudia Saldías, también estuve hablando con ella. Y la verdad, las cosas que fue buena la conversación. También estuve conversando con mi hermana Julia Bicho, ustedes saben que ya hemos pedido la oración por ella para que se la restaure, la mejore. También se encontraba bien, hermano. Así que Dios les guarde. Y también hay personas que ustedes no conocen, que la dueña de esta casa, la doctora Angélica Bors, también estuve hablando con ella. Así que, hermano, Dios les guarde y el Señor les bendiga, ¿no? Viendo el desarrollo del estudio bíblico, hay una frase aquí que es bastante importante, que cuando el Pedro le responde a Jesús, ¿no? Dice, Jesús les dijo, tened algo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermano, ¿sabes que reflexionando en este punto, la verdad nosotros, los chilenos a veces, por nuestra manera de pensar, de mentalidad, de ser, a ver, tenemos como un complejo de no ser como los argentinos, que uno dice, no, los argentinos se han agrandado. Pero aquí Pedro se agrandó, porque, y esto es lo que también el Señor espera de todos los cristianos, que le pidamos cosas grandes a Dios. A veces siempre pedimos cosas chicas, cosas pequeñas, y nos olvidamos que nuestro Dios es grande. Entonces, ahí hay un punto de que yo me quiero tomar 2 minutos de reflexionar esto, porque a veces nos acostumbramos a pedir cosas chicas, pequeñas. Oye, Señor, mira, Señor, mira, está lloviendo y no tengo paso para pilla. Señor, mándame pan. Y el Señor nos responde a esas cosas, pero son cosas relativamente pequeñas. Pero aquí encontramos que Pedro le pide a Jesús, oye, permite que yo también camine sobre las aguas. Le pidió una cosa grande y el Señor se la concedió. Y eso, hermano, es lo que nosotros tenemos que ver. Creemos en un Dios, creemos que en un Dios que todo lo puede. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos en este punto invitar al apóstol Pedro y decir, oye, Señor, yo quiero pedir algo grande? Yo mismo tengo una petición a que Dios me dé una casa porque no tengo. Tengo una palabra que mi papá me dio mucho tiempo antes de morirse. Tengo una palabra y yo siempre la tengo presente. Hasta el día de hoy no he visto lo que mi papá me dijo. Pero, hermano, más que lo que mi padre me pudo haber dicho, aquí tenemos una cosa importante, que nosotros tenemos que pedir cosas grandes. No pidamos solamente cosas pequeñas, cosas para el día, sino pidamos cosas para un tiempo futuro. Y creer que Dios las puede dar y las puede conceder. Lo que aquí hizo Pedro, hermano, fue algo grande. El Señor se sorprendió. Ya, ven por el Señor, camine también. Caminó. Entonces, el problema fue de que después Pedro, al verse caminando, igual que el maestro, como decía nuestro hermano Vladimir, oye, porque aquí es una cosa maravillosa, caminar sobre las aguas. Es contra toda lógica, contra las leyes propias de la naturaleza. Pero para Dios todo es posible. Entonces, de repente yo creo que en medio de la tormenta, de repente salió esa parte de Pedro y la medida que él le fue entrando el temor, se fue hundiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar en cuenta también. Nosotros no podemos tener miedo. La palabra no temáis, hermano, aparece cientos de veces en la Biblia. No temáis. Yo estoy contigo. Es otra palabra que aparece ahí.
Que Dios nos ayude, hermano. Estamos atravesando en este momento por un temporal fuerte, hermano, que hemos visto las consecuencias que hay aquí en este sentido, destrucción, casas anegadas o casas que se han derrumbado, hermano, otras que se han inundado totalmente, pero no tengamos miedo. No, estamos viendo, el mundo entero está al revés, está convulsionado, pero no tengamos miedo, si en el fondo, hermano, nunca Dios deja de tener el control de todas las cosas. El Señor siempre tiene el control de Dios, nada escapa al conocimiento y a la voluntad de Dios. Dios permite cosas. ¿Ah? Y es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que tener la confianza que Dios nos ama, que nos estima, como dice la Biblia, somos como la niña de su ojo, así nos ama el Señor, nos quiere, y por lo tanto, nosotros tenemos que demostrarle esa absoluta confianza. Es cuando, a ver, cuando yo era niño, mi papá estaba ido al trabajo, y él estaba en una parte y yo en otra, y mi papá decía, salta, hermano, y de un segundo piso saltar el vacío al primero, y ahí estaba mi papá, hermano, y mi papá en el aire lo agarraba uno y lo bajaba al lado. ¿Ah? No era una cosa fácil de hacer. Y a mí me da un frío aquí en la nuca, se me daba la espalda, pero como mi papá me lo decía, saltaba. Ahí no, me tomaba el aire y no caía al suelo. Lo recuerdo esto porque, siguiendo la secuencia de la enseñanza, a veces Dios no lo va a dejar caer, hermano. Dios no lo va a dejar en la inopia, Dios no lo va a dejar en la enfermedad, porque Dios puede sanarnos, Dios nos puede sacar de la extrema pobreza, Dios nos puede dar casa, Dios nos puede sanar, Dios puede hacer un cambio también en la vida de nuestros hijos, de los míos y de los tuyos. Que Dios nos bendiga, hermano, se los guarde. Bueno, mañana hay que estar atentos, hermano, a las informaciones del día de hoy. Sí, por los servicios que tenemos, mañana tenemos reuniones de evangelización. Tengo un informe que me dicen que mañana no llovería, pero estaba viendo la información de la niña esta del Canal 13 de que sí va a llover mañana. Bueno, estamos en la mano del Señor, hermano. Estamos pendientes los unos de los otros. Pero antes de pedir la bendición, no sé si el hermano Humberto tiene ahí, puede abrir el micrófono para saber cómo está él allá, cómo está mi hermana Fanny. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. Bueno, aquí ha llovido, no ha parado. Frío, viento. Así que mi familia, gracias a Dios, bien. Todos bien. Mi Sí. nieta, mi nieto, mi yerno. Así que hemos estado aquí encerraditos en la casa, ¿no? Todos estos días. Así que yo agradezco a Dios. Mi casa en Santiago, David está bien. Verónica está bien también. Así que ya en los próximos días regresamos para seguir en la obra de Dios y trabajar también. Muchas Bien. gracias, Pastor, por la oportunidad. Ah, bueno, Humberto, Dios le bendiga, ¿no? Padre Celestial, en cuya presencia nos encontramos en esta noche, te damos las gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Haznos también a mi hermana, a mi hermano y a mí también, Señor, un hombre de fe, de creer, Padre mío, y pedir cosas grandes. Te rogamos, Padre mío, que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, sobre su familia, líbralos y protégenos de todo mal, Padre. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria